Hola. Hola. Bienvenido en este tercer episodio. Hoy vamos a hablar del anuncio. Para mí hubo 3 anuncios importantes. El momento donde conecté con el deseo de ser mamá. El momento de hacer la prueba de embarazo y de compartir con José que estaba embarazada. ¿Que era embarazada? Sí. Y el momento de compartirlo al mundo. Entonces vamos a hablar un poco de estas 3 etapas y también después hablaremos de por qué es importante para nosotros, por qué hicimos esta elección de visibilidad, por qué es importante para nosotros compartir nuestros procesos y estos pasos. Eso es el programa para el día de hoy, espero que les guste. Y entonces sí voy a empezar con esta noticia que para mí fue muy importante porque, como lo decíamos en el episodio 1, al inicio yo no sabía si quería ser mamá algún día. Y de hecho cuando nos conocimos no sentía realmente esta llamada y tenía miedo de nunca realmente querer ser mamá. Y trabajando alrededor de lo que podía estar en camino, lo que podía influenciar este deseo de ser mamá o no, en terapia, etc. Hubo un día donde recibí como esta revelación de sí lo quiero. Recuerdo, creo que era como en noviembre o diciembre del año pasado, después de una sesión de constelación, donde trabajé alrededor de esta temática y ya por fin se abrió esta posibilidad, este camino como posibilidad. Y como era algo muy importante y que sabía que era una decisión también que iba a ser importante para nosotros, quise compartirlo de manera un poco chistosa, no sé cómo decirlo, lúdica. Y entonces había preparado un día donde él no estaba, un juego así, como de búsqueda de tesoro, donde había usado una canción francesa que se llama Il y a une fille qui habite chez moi, de Benabar. La canción se llama Hay una chica que vive en mi casa y habla de lugares de la casa, que sí se nota que llegó una chica en su casa porque hay plantas, porque hay 2 cepillos de dientes y cosas así. Y como es una canción que habla de así de muchos lugares, era como un juego para encontrar dónde iba a ser el siguiente, ¿cómo se dice? Indicio. Indicio. Pista, la siguiente pista. Entonces también era una manera de trabajar el francés, de practicar el francés. Y entonces le decía, te invito a escuchar tal canción y escuchar a minuto tanto, vas a tener la siguiente pista. Entonces, por ejemplo, estaba como bajo los platos. Entonces va a los platos y ahí hay otro corazoncito con ahora puedes escuchar tal minuto de esta misma canción. Y ahí así como viajo de corazón en corazón en toda la casa hasta llegar al cuarto, en nuestro nido de amor, que es como la cama. Y había como cajoncitos abajo de la cama y había escondido un juguete de bebé con un corazón que decía ¿te gustaría ser papá? Y entonces le dije, bueno, no ahora, pero quería anunciarte que sí, me gustaría en algún momento que tengamos un bebé. ¿Recuerdas? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue para ti este momento? Para mí fue bastante emocionante porque, bueno, Amélie tenía su propio departamento, su propia casa y pasaba tiempo acá y tiempo allá y así.
Y luego me dijo, mira, vamos a hacer un juego, aquí está esta canción. Y yo estaba practicando también bastante, un poco de francés y conociendo vocabulario, frases y todo esto. Entonces, el juego de la canción estuvo bueno porque sí, yo tenía que encontrar la palabra clave y buscar ahí. Entonces, al inicio me costó trabajo, ya luego hasta busqué uno con subtítulos para que estuviera más fácil. Y así fue que... Pero luego lo lograste bien, ¿eh? Sí. Sí. Y cuando fui viendo de qué iba la canción, me sorprendí mucho. Pero yo al principio entendí como que ella se iba a mudar acá y iba a acomodar cosas o no sé. Yo no había entendido el mensaje. ¿A dónde iba? Entonces dije, ya la canción hablaba eso, ¿no? De que una mujer en casa. Entonces yo me quedé con esa idea y hasta que llegó el final en el último corazón y vi el juguetito, pues sí, así fue súper sorpresivo y emocionante. Y me volví a hacer esa pregunta, ¿no? De, ¿quiero ser padre? Y también despertó muchos recuerdos, muchas vivencias, muchos anhelos, sueños. Entonces fue súper emocionante el momento, así de... Y le dije, no, pues sí. Y como ella dice, no, pero bueno, no ahora, sino que vamos a ver el momento adecuado cuando se presente. Entonces fue muy lindo porque es un juguetito así que hace como una sonajita, pero es un venadito, como venadito o venadita. Entonces me pareció muy significativo, muy bonito. Lo voy a buscar. Sí, ahora lo voy a buscar para mostrárselos. Y quedarme con esa idea así de esta posibilidad que se reabría de ser papá, pues me dejó súper emocionado y contento. Esta es la sonajita. Entonces tiene para morder, tiene para sonar y tiene diferentes texturas. Y a mí me encantan los venados que habitan en el bosque. Y bueno, dentro de la cosmovisión maya, mi nahual es el venado. Entonces dije, oh, qué lindo. Pues sí, para mí fue muy, muy sorprendente. La manera en que lo planteó fue como todo muy inolvidable. Eso fue el primer anuncio, ¿no? Muy importante. Y casi un año después ya llegó el momento como de que vamos a ver qué show. Y sentía, como lo decía, que me iba a embarazar muy rápido, ¿no? Y de vez en cuando entraba como las creencias del inconsciente colectivo, de la sociedad, que te dicen como... no puede ser tan rápido, no puede ser tan fácil, sobre todo que tienes 40 años, yo tengo un poco de sobrepeso, entonces como era como estas creencias a veces venía, pero sentía como que no, creo que sí, creo que como sentimos que es el momento, puede ser muy rápido. Y directamente empecé a sentir cosas, empecé a sentir... al inicio me sentí muy pacheca. Recuerdo que fui a comer sashimi de salmón, como salmón crudo en el restaurante japonés, porque dije, después ya no voy a poder comer eso, y me encanta. Y tomé una bebida tipo limonada, y tuve que preguntar al mesero si no habían puesto alcohol, porque me sentía borracha, aunque no era alcohol. Entonces, y caminaba en la calle, me sentía así toda pecheca, toda feliz y todo. Dije, ok. Y era el momento donde se supone que iban a llegar mis lunas. Entonces tenía como tipo síndrome premenstrual, pero sentía que era un poco diferente. Era muy parecido, pero un poco diferente.
Entonces hay muchas señales así como que decía, y tenía que esperar tener como 2, 3 días de retraso para hacer la prueba de embarazo. Y cuando llegó el momento, cada vez que iba al baño decía, ay, espero que no haya sangre, que no habían llegado mis lunas. Y no, entonces estaba como, y a 2, 3 días dije, sí, creo que sí. Soy casi segura que sí. Pero quería hacerle la sorpresa. Quería primero hacer el test de embarazo yo, para llegar con un regalo, cosas de bebés, el test de embarazo ya hecho, y hacerle la sorpresa. Entonces recuerdo de este día donde no pude dormir porque sabía que al día siguiente iba a hacer la prueba y tenía que encontrar cómo hacerla de manera discreta, sin que se entera. Entonces me fui súper temprano de la casa. Como no había dormido, dije, no alcanzo a dormir, entonces ya tengo que hacer cosas en el centro, ya me voy a ir. Y todavía tenía mi casita. Entonces fui a comprar el test de embarazo, la prueba. Llegué a mi casa, hice la prueba, me di cuenta que estaba embarazada, que era embarazada. No voy a desarrollar demasiado porque ya hay videos, muchos de ustedes ya las has visto, y por los que quieren pondremos el link para ver estos videos en comentario o descripción de este video. Y fui a caminar en todo el centro para buscar un regalito lindo, cosas de bebés, para hacer como un regalito y anunciarle la sorpresa. Y estaba como, wow, pero este test es positivo, pero ¿cómo puedo ser segura? Mejor voy a hacer la prueba de sangre directamente. Entonces fui a hacer la prueba y dije, los resultados los vamos a descubrir juntos, ¿no? Eso mejor, una vez que ya he visto el regalo. Entonces tenía como esta ansiedad de llegar a casa, de que él llegue, de poder y grabar, porque quería que tengamos eso grabado, sobre todo para nuestro bebé, para que cuando sea más grande pueda ver este momento muy importante, ¿no? Donde nos enteramos que vamos a ser papá, y esta alegría y esta emoción espontánea y auténtica, ¿no? Del papá que se entera. Y entonces llegué a casa y hicimos este video y le regalé esta sorpresita y se enteró que ya iba a ser papá. Sí. ¿Cómo fue eso para ti? Pues yo tenía como que ya un poco presentimiento porque cuando decidimos ya un poquito más digamos formalmente ser papás, a mí, bueno, solo me preocupaba un poquito el detalle de que ella quería ir al mar y así, entonces decía, bueno, ¿será que vamos a esperar al mar o no? Y a veces nos poníamos así y escuchábamos pájaros de afuera o cosas, sonidos, y luego cerrábamos los ojos y le digo, mira, ahí están las gaviotas. Y luego tenemos una ventana donde entra el sol, y decía, mira, y ahí está el sol. Entonces nos daba la idea de que estábamos en la playa, luego así con alguna música o con algunos sonidos. Y yo decía, bueno, a lo mejor eso de ir a la playa puede ser algo más simbólico. Pero sin embargo sí tenía todavía la esperanza de que cumplir con ese deseo. Sin embargo, las cosas se fueron presentando bastante mágicamente y sin pensarlo demasiado coincidían muchas cosas. Y me acuerdo que iba a ser su cumpleaños y yo estaba pensando también que le iba a regalar. También le hice algunas sorpresitas. Y bueno, cuando ella me dijo, mira, tengo una idea, vamos a hacer un video
yo en ese momento ni por aquí me pasaba de que me iba a dar el anuncio y que tenía que abrir el sobre de la prueba. Entonces, ya lo verán en el video, o los que ya lo vieron ya saben cómo fue. Y entonces para mí fue muy lindo, es como vivir una gran experiencia, una aventura así, como dice, como un juego así, en donde, cosas muy inolvidables. Y abrir el sobre, súper emocionante, y ver, la confirmación de la prueba De sangre. de sangre, y wow. Entonces, sí, no, fue muy bonito, y el grabarlo también luego y poder verlo también fue súper, súper bonito. Y sí, decidimos compartirlo precisamente por eso, porque son momentos muy especiales que dijimos, ¿por qué no? Porque esto es para el bebé, pero es una linda historia, y en efecto, cuando lo compartimos, muchas personas nos comentaron cosas muy lindas, nos agradecieron por compartir. Algunas incluso nos dijeron que lloraron, que se pusieron muy felices todo el día, cosas muy lindas. Entonces dijimos, no, pues está muy bonito el poder compartir y transmitir, aunque sea por el video, esta felicidad, y que se contagie, que podamos honrar la vida así, compartiendo nuestra alegría. Y esperamos un poquito antes de compartir la noticia, como creo que un mes y casi medio, algo así, ¿no? Sí. Y entonces estaba como a 2 meses de embarazo, creo que cuando lo compartimos. Y había como esta superstición que dice que hay que esperar 3 meses, que el primer trimestre es delicado, que se puede perder el bebé, etc. Pero estábamos tan felices de vivir lo que estamos viviendo, y teníamos tan ganas de compartir lo que decimos. Vamos, ¿no? Si así nos nace, si tenemos este impulso, es algo muy lindo, y teníamos ganas de compartir esta alegría. Y también dije, bueno, y si este bebé decide no quedarse, también lo hablaremos, ¿no? En su momento, cuando nos sentamos listos. Si se tiene que dar así, hace parte del camino. Y no hay por qué esconder, esperar. Para nosotros era, sí, un deseo profundo y orgánico, y lo hicimos como nos surgió. Y a la vez teníamos, creo, la confianza de que, como había llegado muy directo este bebé, que tenía ganas de estar, de vivir, de quedarse. Y también con todo el camino que habíamos hecho, creo que las cosas se daban de manera tan sencilla y orgánica que, no sé, era como natural. Y entonces tomamos la decisión de compartir, y creo que tú como yo estamos también en esta onda como de estar en acuerdo con esta visibilidad que hace parte, creo, de nuestro camino. Por ejemplo, para mí, yo empecé como a hacer videos, cosas así, ya hace muchos años. Para mí, mi trabajo tiene mucho que ver con mi camino. Y siempre estuvo muy importante para mí compartir mi camino, y de manera muy transparente, muy auténtica. Es algo que me llegó como así, y no siempre fue así, porque recuerdo cuando era en la prepa, en la escuela,
Yo hasta los 30 años, hoy tengo 40, pensaba que era tonta y que lo que decía, hacía, no podía interesar a la gente. Y cada vez que hablaba en público me volvía súper roja, tenía mucha vergüenza, quería desaparecer. Era algo horrible. La escuela era horrible, este momento donde el profesor te dice, ven aquí en la pizarra y vas a hacer el ejercicio. Era como, ¡guau! Quiero morir. Y no tenía facilidad así como de hablar y todo eso. Y hasta tomar la decisión después de la prepa de hacer una carrera de trabajo social donde había teoría pero también práctica. Entonces sabía que iba a trabajar con profesores, con profesionales de la salud, con papas, etcétera, que íbamos a tener reuniones. Entonces no era posible tener como esta vergüenza al hablar, sentirme tonta, etcétera. Entonces decidí superar eso, desafiándome. Empecé a hacer teatro de improvisación, de subir al escenario, de escribir textos, de ir a leerlos en bares, en lugares para eso. Y alcancé así poco a poco a superar mi timidez, mi vergüenza. Y entonces hice esta carrera de trabajo social, me gradué y después empecé a viajar. Y después falleció mi papá. Y después del duelo y todo eso, elegí seguir viajando. Estaba un poco perdida, no sabía qué quería hacer de mi vida. Y descubrí, llegando aquí a México por primera vez, una herramienta que se llama la canalización, que es como una forma de meditación que te permite conectarte con una información que está en este campo de sabiduría y de conocimiento que nos rodea, para entender mejor lo que estamos viviendo. Y empecé a acompañar gente con esta herramienta. La gente llegaba a mí, sin conocer a la gente, empezaba como a decir cosas que eran muy precisas sobre cosas que vivían. Entonces fue como, wow, para mí hay un antes y un después, cambió mi manera de ver el mundo, de ver la vida y sobre todo de verme a mí. Empecé como a entender que no era tan inútil, que no era tan tonta, que tenía otras formas de inteligencias y entonces como empecé a tomar mi lugar, en el mundo, a tomar mi lugar como yo. Y fue tan orgánico y tan profundo, me salvo, a mí siento como que me salvo la vida, dio sentido a mi vida, a mi camino. Entonces empecé a querer compartir alrededor de todo eso, compartir meditaciones que me llegaba así de manera muy intuitiva. Abrí mi canal YouTube, hacía live en Facebook, proponía guías así de manera intuitiva a gente que hacía sus preguntas en Facebook, a veces ni los conocían y era muy atrevido, ¿no? Como que realmente ya empecé como a elegir esta visibilidad, pero es más como una elección que me llegó que algo como que decidí. Fue como la continuación orgánica de las cosas. Y creo que también es muy difícil encontrar terapeutas de confianza. Hay muchas charlatanes, gente que puede abusar de nosotros. Y de poder compartir mi camino, compartir lo que vivía, por qué hacía lo que hacía, quién era, sentía como que podía dar confianza a la gente y que pueda sentir la gente si tiene ganas de recibir este acompañamiento conmigo. Entonces, sí fue también con una intención de más soy visible, más puede llegar gente a mí, más puedo tener clientes, poder acompañar a gente, pero también es una manera como de contribuir. Creo que somos seres de contribución y que para sentirnos bien en el mundo necesitamos también contribuir. Pero primero es importante hacer este camino personal para que no sea una contribución desde el sacrificio al olvido de sí mismo, pero que sea desde como
la continuación de que somos y que sea como un impulso del alma que viene de adentro y no desde el ego, la herida. Y yo siento que es así, que realmente hace parte de mi camino. Y de hecho es muy interesante porque hace poco hice una sesión de astrología con una amiga alrededor de la luna negra, de cosas así. Y me enseñó como que hacía parte de mi tema también de elegir esta visibilidad, que era una manera de honrar a las mujeres de mi sistema, a mis ancestras que callaron, que no pudieron hablar, que tuvieron que desaparecer, que rechazaron, que mataron, a quien hicieron daño, y que era una manera como de hacerlas vivir, de asumir esta visibilidad y de poder sanar esta herida de hay que esconderse, que ser visible es peligroso. Y entonces estuvo muy emocionante para mí de sentir como que algo que era tan orgánico y amo eso, amo este compartir. Y creo que ya con eso hubiéramos podido decir eso, nos gusta, tenemos mucho placer y mucha alegría hacerlo y ni se tiene que justificar, ¿no? Pero de sentir que era algo como que tenía mucho sentido para mí y que amaba hacer y que también tenía relación con mi propia historia y lo que venía a sanar y todo eso, fue como wow, muy lindo, me encantó, me encantó. Entonces, eso, creo que es un impulso así orgánico y que yo digo, si lo que estamos compartiendo hace bien, hace sonreír, inspira a solo una persona, ya hemos ganado, ya con eso. Entonces, es un gusto de poder compartir y es todo. También José comparte muchas cosas gratis en internet. Tenemos los dos nuestro canal YouTube y es importante para nosotros de sentir que estamos contribuyendo para el mundo y eso lo veo súper lindo y súper valioso y entonces creo que hace parte de por qué elegimos compartir nuestro proceso. Y lo siento muy valiente, sobre todo cuando llegamos de eso, ¿no? De esta vergüenza de ser quien somos, de sentirnos insuficientes, sentir que no somos suficientes, del miedo del rechazo, de ser juzgado, y de así exponerse sabiendo que la gente puede amar, no amar, juzgar, ser súper mala onda también, ¿eh? Sabemos que es el riesgo cuando empezamos como a tener más visibilidad. Es un riesgo, pero creo que es muy lindo de compartir nuestros propios caminos porque lo que estamos viviendo otros lo están viviendo y tal vez puede ayudar. Y también como pareja, ¿no? Lo veo muy lindo, muy potente y me gusta mucho. La verdad que hace parte de los regalos de nuestra relación de poder tener esta sintonía y poder hacer eso juntos, lo veo muy lindo. ¿Qué opinas tú de esta visibilidad y por qué eliges también esta visibilidad? Digamos que de pequeño fui un niño muy correcto, muy educado, muy calladito y esa era una faceta que la educación me imprimió en mí, ¿no? Pero cuando en la primaria, en la secundaria, cuando empecé a crecer, tuve la necesidad de expresarme y encontré el arte, digamos. Cuando estaba pequeño me gustaba mucho actuar, declamar, participar en las cosas artísticas. Entonces la gente decía, no, pero si tú eres bien serio, bien calladito. Y te vemos luego declamar y qué bonito. Y entonces fui encontrando como un equilibrio en la gestión de mis emociones, porque sí, a veces me quedaba yo con muchas cosas. En la primaria siempre hay niños que te molestan, grupitos que te hacen cosas, travesuras, y a veces te quedas con ello, pero entonces yo encontré desde pequeño en el arte una manera de
equilibrar mis emociones, de tomarlo con más filosofía. Y creo que en estos momentos de mi vida el arte es súper importante, la música es súper importante porque también en ciertas partes de mi vida, pues como niño responsable o como estudiante responsable, te dedicas a leer, a estudiar, a sacar buenas notas, a portarte bien, a obedecer. Por lo tanto, a veces hay cosas que son lindas en las escuelas y hay conocimientos que no sirven para nada, ¿no? Entonces, a mí me gustó siempre estudiar más allá de lo que veía nada más en la escuela, cosas extraoficiales, por decirles de algún modo. Pero también llega el punto en que te metes tanta información en la cabeza que a veces no te va a servir, incluso a veces solo te va a fomentar el miedo al mundo, que es algo que me pasaba, de que yo decía, no, pero ¿cómo traer más gente al mundo si hay cosas tan terribles sucediendo aquí, allá, en todos lados? Y ahora siento que con el arte y con la expresión puede haber realmente un equilibrio entre lo que está sucediendo afuera y lo que está sucediendo dentro, y poderlo balancear y ver que muchas cosas de las que la gente dice, o las escuelas o las filosofías, a veces son propaganda en la que nos perdemos, en la que perdemos nuestra vida, nuestros anhelos del corazón. Y a estas alturas, bueno, siento que me he liberado de eso y que descubrí otra vez ese anhelo de la vida, ¿no? De crear vida, de no tener miedo a nada, no tener miedo a ser visible, a decir las cosas. Eso a mí me hace sentir libre, me hace sentir contento, satisfecho con todo el camino recorrido, porque sí, era de tener pena, de esconderse, de dudar de si estoy bien, si estoy mal. Siempre prevaleció mucho eso. Y siento que ahora nos hemos complementado bien y nos hemos fortalecido el uno al otro para asumir lo que realmente necesitamos cada uno, y podemos compartir cosas como la música, como estos espacios de compartir, y es muy muy lindo. Entonces esto de poder transmitir con palabras, con gestos, con todo esto que estamos haciendo, para mí es fascinante. Y ahora yo también con este nuevo proyecto que tengo musical, y en donde ella también participa, estoy súper encantado, porque es salir de esos modelos antiguos que uno a veces trae en el subconsciente de lo que debe ser ciertas cosas, y ahora ya estamos haciéndolo a nuestro modo, y eso es fascinante. Sí. Sinfonía para el Mundo se llama. Pueden seguirnos en Facebook, en YouTube, dar fuerza a este lindo proyecto que acompaña también a jóvenes a aprender la música, a seguir profundizando el aprendizaje de la música, y darle también la confianza de exponerse como grupo, pero también de manera más individual, y de tener la confianza de ser quien soy, de hacer lo que hacen, quien son, y de hacer lo que hacen. Es un muy muy lindo proyecto. Así que Sinfonía para el Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. También era importante para mí, para poner en práctica todo este camino y compartir, de entre cada episodio proponer una dinámica que tiene que ver con el episodio. Y para esta dinámica pienso que voy a acompañar alrededor de esta temática de visibilidad,
Creo que en el inconsciente colectivo, en nuestras propias historias familiares tal vez, hubo mucho prohibición de la visibilidad y peligro de la visibilidad. Muchos acabaron quemados para ser quienes eran o para pensar lo que pensaban, amar lo que amaban. Entonces está escrito en nuestras células, en nuestro ADN, este peligro de ser visible y este miedo al rechazo, porque el miedo al rechazo tiene que ver también con una protección de sobrevivencia, porque, por ejemplo, en la época donde vivíamos en tribu, si la tribu nos rechaza, no podemos sobrevivir, nos va a atacar una bestia salvaje o no vamos a tener para comer, entonces necesitábamos el grupo. Entonces hace parte de nuestra necesidad vital y primera de sentirnos pertenecer. Entonces hacemos todo para intentar coincidir en lo que se necesita para ser aceptado. Y eso puede hacer que a veces no nos autorizamos a ser quien somos, a asumirlo y a ser visible. Entonces quería trabajar alrededor de esta temática. Vas a encontrar también el link para acceder a esta dinámica abajo de este video en la descripción. Y también propuse una dinámica para cada episodio pasados. La primera era una introspección para saber si sí o si no quiero un día ser mamá o papá. Y la segunda es alrededor de una sanación del linaje femenino, masculino, porque a veces heredamos de heridas, historias, destinos de nuestros ancestros que puede bloquear, por ejemplo, la llegada de este bebé que deseamos. Entonces la idea es poder limpiar, sanar, sentir la bendición de nuestra familia, de nuestros ancestros, para que lo hagamos a nuestra manera, que podamos vivir cosas diferentes, liberarnos de estas lealtades invisibles que a veces tenemos por amor a nuestro sistema, y también conectarse con la fuerza de nuestro linaje y con estas parejas, mamás, papás, que han vivido cosas lindas también alrededor del embarazo, del nacimiento, de la crianza, porque también existen estas memorias. Entonces la idea es un poco conectar con eso. Te invito realmente si tú estás en este deseo de tener hijos, a escuchar la primera dinámica alrededor de esta introspección, porque a veces no alcanzamos a tener hijos porque justo estamos influenciados por estas heridas del pasado, de nuestra historia, de lo que ha pasado con nuestros novios, exnovios, novias, de lo que ha pasado para nuestros papás, de lo que ha pasado alrededor de nuestro nacimiento o de lo que han vivido nuestros ancestros. Entonces esta introspección te permite un poco empezar a limpiar, a tener más conciencia sobre lo que puede estar en camino e impedir esta llegada de bebé. Pero es un tema muy potente, ¿no? Entonces puede que te ayude, puede que necesites más cosas, puede que te da las ganas de seguir un acompañamiento conmigo para ir más profundo en eso, o con alguien más, escúchate. Pero yo creo que todo lo que es importante para nuestra alma llega en su justo momento. Yo confío que todo es posible. Yo confío en la magia y en el milagro. Así que espero que les gustó. La próxima charla será alrededor de las emociones. ¡Ay, ay, ay! Vamos a hablar de estas emociones que, por ejemplo, yo como mujer embarazada puedo sentir esta intensidad. Pero para empezar un poco spoilando, no siento mucha diferencia porque, como lo decía, ya siento esta intensidad emocional, pero poder hablar de lo que
estuvo muy fuerte emocionalmente para mí profundizar un poco este tema y ver cómo es para ti también. Eso. Muchas gracias por la paciencia, la escucha, la confianza y hasta pronto.